Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Mario Carvajal, yo soy docente de matemáticas y tengo unos 25 años de experiencia entrenando y capacitando personas para las pruebas saber. Así que vamos a enfrentar estos retos juntos y vamos a trabajar con toda la actitud. Ahora vamos a enfrentarnos a un ejercicio cuyo componente está enmarcado dentro de la estadística, básicamente con el tema de gráficas. Es de nivel 1 y la competencia tiene que ver con comprender y transformar información cuantitativa y también esquemática a través de esquemas en diferentes contextos. Vamos con toda. Nos vamos a enfrentar un ejercicio, a nuestro primer ejercicio, un ejercicio de nivel 1, estadística, en un componente y una competencia que nos llevan a usar gráficas, a entender un tema de promedios, a entender un tema que tiene que ver con gráficas, en este caso de barras, unas columnas o unas barras, y realmente vamos a comenzar muy bien este trabajo. Dos recomendaciones o tres muy importantes. La primera es leer muy bien, y cuando decimos leer es leer el texto, ojo, leer el texto, que es importante, pero también leer las imágenes. Suena un poco complejo a veces o extraño para algunos o algunas, pero es básico, o sea, hay que leerlo todo, y el ICFES es una prueba de lectura. Vamos a enfrentar un ejercicio, a nuestro primer ejercicio, un ejercicio de nivel 1, estadística, en un componente y una competencia que nos llevan a usar gráficas, a entender un tema de promedios, a entender un tema que tiene que ver con gráficas, en este caso de barras, unas columnas o unas barras, y realmente vamos a comenzar muy bien este trabajo. Dos recomendaciones o tres muy importantes. La primera es leer muy bien, y cuando decimos leer es leer el texto, ojo, leer el texto, que es importante, pero también leer las imágenes. Suena un poco complejo a veces o extraño para algunos o algunas, pero es básico, o sea, hay que leerlo todo, y el ICFES es una prueba de lectura. Entonces, aquí en la pantalla estamos viendo nuestro ejercicio. Tenemos el ejemplo, aquí lo hemos llamado ejemplo 1, no importa, dice: en una institución pública, ¿cierto? Se tiene el siguiente gráfico con los resultados de los años para la prueba Saber 11. Cada área en la prueba Saber se puede obtener puntajes entre 0, ojo, entre 0, aquí hay un dato importante, y 100. Inmediatamente yo voy leyendo. Una de las cosas que recomiendo, no es obligatoria, nosotros damos muchos consejos, pero no es obligatorio, pedimos que vayamos subrayando en el texto, que vayamos como anotando aquello que nos parece importante, aquello que puede llevarnos a tener una idea de comprensión y también de solución del proceso. Dice: la gráfica muestra los promedios de los años 2019 a 2022, y en contraste con el año 2017, dice acá, año en el que la institución tuvo resultados sobresalientes. Algunas personas van leyendo y van mirando el gráfico, eso no es problema. Otras leen todo y luego miran el gráfico, algunos miran el gráfico primero. Yo creo que ahí el orden no importa, lo importante sí es que nosotros vayamos encadenando lo que vamos obteniendo en la información en uno y otro lado. Observen acá, por ejemplo, este eje, que es el eje Y. Normalmente lo vamos a llamar pues el eje Y, el eje de la variable independiente, y aquí está con unos valores de 0, ¿cierto?, a 70. Es el que nos dice el texto que de 0 a 100, seguramente esta institución educativa no tiene valores por encima de 70 y por eso va hasta ahí. Eso no es ningún problema. Y en el eje X, que es este de acá, o sea, en la gráfica, vamos a tener una disposición de series donde vamos a tener, en este caso, las áreas evaluadas por el ICFES: lectura, matemáticas, sociales, ciencias naturales, inglés, y el promedio de las áreas. Es importante que tengamos eso en cuenta. Ahora, miremos qué dice la pregunta. De acuerdo con el gráfico estadístico, el área con mejor rendimiento, ojo, el área con mejor rendimiento en los 5 años registrados es... bueno, podemos preguntarnos, ya vimos los años, vamos a mirar dónde están esos años. Claro, están acá, son como un indicativo adicional muy importante, que nosotros podamos ver todo el gráfico. Como les decía, todo el gráfico es todo esto que estoy encerrando acá. Voy a colocar aquí enseguida un color rojo para que pues tengamos una diferenciación. Aquí está el año 2017, es una pequeña pista para el manejo de los gráficos. Observen el tono, es un tono, ahí casi no se ve ni en la pantalla, es como un blanco, pero es muy importante ver que es este primero de acá, este que estoy señalando en este momento, ahí lo estoy señalando. Ese primero corresponde a la primera serie de estos datos.
Aquí luego sigue 2019, 2020, 2021. Ahí están los 5 años que menciona el texto. Y curiosamente, y quiero que miremos esto, aquí hay un dato adicional, es este que tenemos acá, que es 2022. Ese es como el más oscuro de todos, como el negro. Y entonces vamos a mirar en la gráfica y claro, se refiere a esta línea para que la veamos, a esta última columna en todas las series de los datos. Hasta ahí lo único que hemos hecho es explicar el gráfico, comprenderlo, mirarlo. Usted dirá, ¿cierto? ¡Ay, tan demorado! No. Es normal que al principio nos demoremos mucho porque estamos aprendiendo, estamos comenzando y estamos entrenando. Similar a lo que pasa cuando estás haciendo ejercicio, lo que pasa cuando estás con un instrumento musical o practicando un deporte nuevo o algo nuevo. Al principio no es fácil, es lento, pero vas aprendiendo, vas haciendo ejercicio. Rápidamente te conviertes en alguien que hace las cosas mejor y cada vez con más experticia. Entonces, tranquilice. Vamos a estar tranquilos en ese sentido. ¿Qué hacemos más acá? Ya volvemos y retomamos la pregunta. Dice, de acuerdo con el gráfico estadístico, el área con mejor rendimiento en los 5 años registrados es, ojo, tener esto en cuenta, A, inglés, B, matemáticas, C, lectura, crítica y D, sociales. Como ya sabemos esto, debemos identificar la de mejor rendimiento. Creo que ahí debemos de pensar, ¿cómo ver el mejor rendimiento en una gráfica estadística? Puede que ningún profesor, ninguna profesora nos haya dicho eso, pero hay intuición, hay conocimiento y hemos leído en otros ambientes, en otros espacios, hemos leído cosas como estas. Es una evaluación de competencias. La que más alto esté, el área que más alto esté en la suma de todas las columnas, seguramente la de mejor rendimiento. Entonces podemos iniciar por inglés, ¿cierto? Pensemos aquí en inglés. Inglés está acá ofrecida y vamos a decir, ¿dónde está inglés en el gráfico? Entonces volvemos acá, la identificamos en este cúmulo y vamos a mirar que tiene un valor para el último año de 55 y un valor inicial de 57. Si la comparamos con otros valores, al parecer no es precisamente la más alta. Hay unas más altas. De hecho, aquí ya estamos identificando un valor mucho más alto y ese nos daría una pista interesante. En este caso, voy a borrar aquí que se me raya un poco diferente, es el valor de 61. Ese como que es el rey de estos datos, ¿cierto? El más alto de todos. Estamos hablando alto comparándolo con este tamaño. Aquí en el eje Y. ¿Listo? Entonces hay que tener eso muy en cuenta. Y para ir dando buen uso al asunto, entonces inglés no es la más alta, la descartamos. Vamos a poner aquí que esta no nos sirve, ¿cierto? Matemáticas, vamos a ver, matemáticas está por acá, observémosla muy bien, matemáticas. Matemáticas también tiene 55, similar al de inglés, tiene 58, mayor al de inglés. No obstante, está por debajo de estos dos indicadores. Y si uno traza una línea vertical cuidadosa, yo aquí voy a hacerlo con una línea gruesa, pero ustedes lo pueden hacer de manera imaginaria o trazando aquí, observen, mire que estas líneas de acá, como tal, están todavía por debajo de las líneas, ¿cierto? Incluso acá, miren. Entonces, las líneas más grandes están por debajo de estas. Definitivamente esta lectura crítica se está destacando más. Por eso es importante que lo tengamos en cuenta. Matemáticas no nos va a cumplir, es importante que revisemos eso. Lectura crítica no la ofrece y pareciera ser la campeona, pareciera que no hay quien le gane, pues comparémosla con la otra que falta para estar muy seguros que es sociales. Miremos a sociales, busquémosla, aquí está sociales y de antemano podemos observar que sociales tiene 52. Ojo, tiene 59, aunque hay una gran diferencia acá, este está muy por debajo y en definitiva, si pudiéramos sumar en la altura de todas, que no lo vamos a hacer, es una cosa muy intuitiva, estaríamos de acuerdo en que el más alto o la más alta es la de lectura crítica. O sea que la respuesta correcta, en este caso, como lo estoy marcando aquí en la grabación, para que usted lo pause, piense, es la respuesta C. Lectura crítica es el área de mejor rendimiento en esos 5 años que nos muestra la gráfica, para que tengamos en cuenta. Bueno, acabamos de hacer un primer ejercicio que tiene que ver con promedios y estadística, usando un gráfico. Simplemente comparamos las alturas. Ahí hay una recomendación adicional y es hay que observar muy bien al detalle. La prueba a saber seguramente no va en una copia en color, les entregan un libro marcado incluso en marca de agua con el nombre que ustedes tienen, el nombre pues de cada uno de ustedes y de cada una de ustedes, y allí no van a poder usar, no van a ver colores, van a ver tramas de diferentes formas y estilos como rellenos de dibujos,
diferentes grises. Es importante mirar eso, muy importante, desde el punto de vista así súper sencillo de ver bien, o sea, tus lentecitos, si necesitas lentes, por favor, estar muy despierto, estar muy despierta, porque claro, tú puedes saber un tema, pero si estás cansado, si estás así angustiado, etcétera, pues va a haber una dificultad adicional, ¿cierto? En esta prueba, pues la recomendación es leer muy bien, mirar muy bien los gráficos, entender qué se nos está preguntando. En el argot que nosotros usamos en el entrenamiento, siempre decimos que pregunta la pregunta. Algunas veces vas a escucharme decir eso muy seguidamente, entonces tenlo en cuenta. Este es un componente que se va adecuando en la parte estadística a medida que practicas, que miras, que aprendes el concepto de promedio. Te sugiero revisar qué es un promedio en los números, cómo se comparan los promedios mayores, los menores, cosas de ese estilo, que es relativamente sencillo.